9. Hoy vamos a comenzarlo. Yo pensaba que lo iba a correr completo, son 41 versículos y llegué al 7 y por poco me quedo en el 3. Así que vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Hoy vamos a tocar un tema demasiado importante, es el problema del sufrimiento. El problema del sufrimiento. Y luego de lo que ha ocurrido esta semana en París y otras cosas que le voy a mencionar, yo creo que es bien importante que escuchemos atentamente lo que Dios tiene que decir acerca de esto. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, o sea, nunca había visto. Le preguntaron sus discípulos diciendo, fíjense, Jesús está pasando, está todavía alrededor del templo, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? Ellos dan por sentado que la enfermedad es específicamente por causa del pecado. Y vamos a hablar de eso hoy. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow. Sino para que la obra de Dios se manifieste en él. De hecho, las obras. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. De ese versículo solamente puedo hacer una predicación que no la puedo dar hoy. Pero no tienen idea cómo Dios me ministró esta semana con eso a mí. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús hizo algo bien extraño. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Es un estanque que le recordaba al pueblo en la promesa del Mesías. Siloé, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un milagro portentoso aquí. ¿Okay? Jesús todavía se está paseando por Jerusalén, luego de la fiesta de los tabernáculos, y encuentra a este hombre que le dije, ciego de nacimiento. Es importante entenderlo, la persona nunca había visto. Los padres lo tuvieron desde pequeño. La semana que viene, cuando veamos el resto del texto, se van a entretener mucho. De verdad que es uno de los mejores capítulos que yo he leído en Juan. ¿Okay? Porque este ciego se convierte de verdad. La semana que viene vamos a trabajar o vamos a ver la conversión de este hombre. Y la vamos a comparar con el paralítico de Bethesda. ¿De acuerdan? Del estanque. La vamos a comparar. Son diametralmente opuestas después de una visitación del mismo Dios, dándole sanidad. ¿Okay? Así que este hombre ciego de nacimiento está tirado así en la... Recuerde que Jesús todo esto ocurre alrededor del templo, así que el templo tenía estas estructuras, más estaban los atrios, que eran las plazas alrededor, y la gente se sentaba en las escaleras y en las entradas, y este hombre aparentemente llevaba toda su vida sentado allí, quizás era un joven adulto, algo así, pidiendo dinero porque no podía hacer nada más. La gente está acostumbrada a verlo, ¿okay? Y la gente está acostumbrada a darle por pena, ¿ok? Escuche bien. Así que vamos a ver cómo hoy Jesús lo sana, y toda una serie de eventos van a salir de esto, que vamos a ver esta semana y la que viene. Y fíjense que lo primero que ocurre es que mientras van pasando, esto es bien importante, en este caso el ciego no llamó a Jesús, por lo menos el evangelista no nos dice eso. Dice que ellos venían pasando de casualidad, que no hay tampoco casualidad en el Señor. Usted lo sabe, ¿verdad? Él está allí, ellos vienen caminando y son los discípulos. Jesús no viene directamente al ciego, son los discípulos los que hacen la pregunta, y es una pregunta teológicamente importante. Es una pregunta importante para nuestro conocimiento de Dios. Señor, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? ¿Okay? Ellos están dando por sentado de que hay pecado y por eso hay enfermedad. El pecado debe ser bien grande porque la enfermedad comenzó cuando nació. De eso es lo que está hablando esto. Y la pregunta que esta gente le está haciendo es una pregunta bien seria de toda la época y de todas las épocas del mundo.
Y es el problema del sufrimiento. Diga conmigo, el problema del sufrimiento. ¿Ok? Problema del sufrimiento. Y la pregunta es, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué hay enfermedad? La cual oramos ahora. ¿Por qué hay muerte? Tenemos hermanos aquí que estas semanas han pasado situaciones bien difíciles con pérdida de sus familiares. Estos últimos 3 meses hemos perdido muchos familiares cercanos. Y toca directamente al corazón de los hermanos de la casa. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay miseria? Porque hay gente que vive en la miseria. Porque hay gente que vive en el dolor. Sea el dolor de la represión política, militar, la esclavitud, lo que sea. ¿Es esto casualidad o causalidad? ¿Es porque sale o porque algo lo causa? Vivimos en un mundo controlado por la suerte, por el chance. Usted sabe que en puertorriqueño se dice chance, en español es suerte y en inglés es chance. En puertorriqueño es chance. Hay gente que se va a reír esta noche a las 3 de la mañana. ¡Ja, ja! Ahora entendí lo que el pastor dijo. Pero todavía hay algunos que se están empezando a reír. Es por chance. ¿Existe una razón para lo que ocurre alrededor? Lo que pasó el viernes en París. El martes de esta semana, yo iba a hablar de eso al final y no voy a traer nada más, pero el martes de esta semana, este pastor joven de una iglesia en Indianápolis, se va por la tarde, después de las horas de oficina, va al gimnasio, está allí, su hermosa esposa, 28 años, bella, con un hijo de 1 año, ella está embarazada de 12 semanas, alguien rompe en la casa, entra a robar, le pega un tiro a la mujer y la mata. Él llega, entra allí y ve a su esposa muerta. Pastor, trabajando en la obra del Señor. Claro, y si usted ve la declaración que hace en el portal cibernético, ¿no?, en la web de su iglesia, es precioso. Él dice, no hay manera posible de manejar este dolor. A nadie jamás lo preparan para un evento como este. Y yo sé que usted lo entiende porque nadie puede prepararse para una muerte ni siquiera suave. Menos, imagínese, una violenta, menos una joven de 28 años con un hijo en el vientre. Y él escribe, pero sé que Dios va a sacar bien de esto. Porque yo creo en Romanos 8:28 que dice que todo obra para bien, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Un aplauso al Señor desde ahora. ¿Existe una razón para lo que ocurrió el viernes? ¿Existe una razón para esa necedad? Si creemos en la ley divina, porque usted y yo somos cristianos, así que creemos en la ley del Señor. ¿Sufre la gente, como preguntaron los discípulos, por su pecado propio o por los pecados de los antepasados? Usted sabe que hemos tenido muchas doctrinas encontradas hablando de las maldiciones generacionales y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Así que todo eso está en el camino. Pero escúcheme bien, la palabra del Señor no nos deja sin respuesta con respecto al tema del sufrimiento. La palabra del Señor no nos deja sin respuesta. Y hay 3 respuestas al sufrimiento. Y se las voy a dar las 3, por favor. 3 respuestas al sufrimiento. La causa primaria, diga conmigo primaria. Primero, la causa primaria del dolor y la enfermedad se llama el pecado de la humanidad. No hay break. Aquí no estamos hablando de tus acciones individuales. Estamos hablando del pecado, de la rebelión que entró en la raza humana en el Edén. Eso trajo la muerte. Y la muerte, escúcheme bien, la cual no es la voluntad de Dios para su creación. Dios no nos creó para morirnos. Dios no nos creó para que nuestra vida acabara. Su creación original, Génesis del 1 al 3, y la restauración de su creación, que está al final de Apocalipsis, tiene que ver siempre con la vida eterna. La gran esperanza de la cual Pedro, Pablo y todos los apóstoles hablan siempre es de la vida eterna. Porque fuimos hechos para la eternidad junto a Dios y el pecado nos cortó esa eternidad. ¿Están conmigo todos aquí? ¿Sí o no? Okay. Nos cortó el pecado la eternidad. La muerte
es básicamente lo que trae sobre la tierra la enfermedad. Porque usted se muere porque se enferma. ¿Sí o no? El envejecimiento, los accidentes, la violencia. La muerte es el resultado final de toda la basura. Como la muerte entró en la historia de la humanidad, entonces todo esto entró en la historia de la humanidad. El hombre le dio la espalda a Dios y quiso vivir su vida sin Dios, en el universo de Dios, sin contar con las reglas de Dios, y lo único que le pudo llegar fue la muerte. Por eso desde que usted lee Génesis 4 en adelante, por ahí para abajo, lo único que usted va a ver es muerte, desolación y tristeza. ¿Ok? Y si Dios no enviara un solo castigo y juicio sobre la tierra, seguiríamos en el mismo problema. Porque es el resultado de nuestra rebelión. Viviendo en el mundo de Dios, sin las reglas de Dios, sencillamente terminamos muertos, destruidos y aniquilados. Por eso es que la Biblia es tan fuerte con el tema de la muerte. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones y se lo repito. La Biblia específicamente es un tratado acerca de la muerte. Otros tratados religiosos hablan acerca de cómo el ser humano puede elevarse hasta ser como Dios o como un Dios. Y la Biblia no toca ese tema. La Biblia toca el tema de qué vas a hacer tú con la sentencia de muerte que ya está sobre ti. Porque tú nunca te vas a elevar al nivel de Dios. Tú vas a agarrarte de Dios en la eternidad. No sé si me estoy explicando. ¿Me entendió? Por eso el cristianismo es totalmente diferente a cualquier otra religión. Y la Biblia es un tratado acerca de la muerte, y por eso cuando Cristo resucita, esa es la marca final de que lo que Él hizo en la cruz estuvo bien. Porque ningún hombre entra en la muerte y se levanta, excepto Cristo. Y por eso si usted y yo nos agarramos de Cristo, seremos como Él en su muerte, sufrimiento, y en su resurrección, vida eterna. ¿Me entendió? De hecho, ya le prediqué. Si usted entendió lo que le acabo de decir, ya le prediqué. Seremos como Él en su muerte, sufrimiento, y en su resurrección, vida eterna. Amén. Sí, yo sé que hay gente que no quiere escuchar todo lo que voy a decir, pero se lo tengo que decir. Pero vamos a salir de aquí bendecidos, no va a salir frustrado, tranquilo. ¿Ok? Así que la muerte es el primer problema. Por eso, no importa si usted es cristiano, si usted es pagano, si usted es agnóstico, si usted es ateo, si usted es budista, si usted es lo que sea. A todos por igual, en esta tierra, mientras nacemos hasta que morimos, estamos expuestos a dolor y tristeza. Y no necesariamente eso tiene que ver con nuestro pecado personal, con lo que yo hice ayer, con lo que yo hice antier, lo que voy a hacer mañana que le falla a Dios, sino porque hoy es parte y suerte de la humanidad. En este momento de la historia de la salvación, entre el Génesis en Edén y el Apocalipsis, cuando Dios termine la historia de muerte del hombre, vivimos en un mundo con dolor. Así que usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted mira las condiciones que vive en su vida personal, en su familia, con sus hijos, y ve cosas que usted quisiera que estuvieran todas resueltas, porque es que todos nosotros quisiéramos descansar de la preocupación, descansar de mañana. Y usted sabe, ¿dónde están los más viejitos aquí? Aquí nadie levanta la mano. Mira, levantaron la mano, gloria a Dios. Eso es ser seguro de sí mismo. Soy un viejo y orgullo lo llevo. Y estas canas sirven para algo, para sabiduría. Los más viejitos pueden decir aquí que las preocupaciones nunca se acaban. ¿Verdad que sí? No se acaban. No se acaban porque siempre hay algo. Yo quiero que usted entienda que no importa quién usted sea, usted vive en un mundo que está expuesto a la tristeza, al sufrimiento. Ahora, para los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí hoy? ¿Dónde están mis hermanos en la fe? Para los cristianos es importante entender que Dios no, diga conmigo, no. Así con gusto, no promete librarnos del dolor, sino guardarnos del maligno. Y lamentablemente la predicación que la gente quiere escuchar es que aquí y ahora va a venir una varita mágica, God Tinkerbell, que va a poner todas las cosas en orden, inclusive los desórdenes que yo sigo haciendo,
me los va a poner en orden porque yo voy a vivir feliz. Happily ever after. Eso se llama Disney Christendom, cristianismo de Disney. Dios no promete librarnos en este mundo del dolor, promete guardarnos del maligno. Y si alguien te ha dicho otra cosa o tú has creído otra cosa, no has creído el evangelio de Cristo. Es doloroso. Yo le digo esto a ustedes, pero mientras yo estoy escribiendo esto en casa y cuando yo termine esto me voy para casa y empiezo a pensar en mi esposa, en mi hija, en mí mismo, en mis finanzas, en mi trabajo, en todas las cosas, y digo, ¿y si yo por estar diciendo esto mañana, empiezan a pasar problemas o pierdo a mi esposo, o pierdo a mi hija o me enfermo, lo que sea? ¿Qué de mí? Yo tengo que aplicarme esto igual que todos ustedes. Me guste o no. El evangelio de Cristo no está libre del sufrimiento porque vivimos, esto es un concepto teológico bien importante que se lo he explicado los viernes a los que vienen, yo espero que se acuerden ahora, que vivimos en el ya está y todavía no. ¿Quién se acuerda de eso? Los que vienen los viernes. Levanten la mano los que se acuerdan, para que los demás lo vean, échensela. Yo sé y tú no, que no viene. En el ya el reino de Dios llegó, pero todavía no está totalmente expuesto. Ya está, todavía no. El ya está, todavía no. Vivo entre la primera y la segunda venida de Cristo y cuando Cristo llegó, el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado. Pero todavía estamos esperando la manifestación total y completa. Cuando Él aparecerá en las nubes y seremos cambiados y seremos como Él. ¿Recuerda eso? Así que como estamos todavía aquí, los cristianos todavía estamos pasando esta situación. Por eso en Juan 16:33 dice, estas cosas, léalo conmigo por favor, vamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Eso es importante. La promesa de Dios no es confort, es paz. Son dos cosas diferentes. Para que en mí tengáis paz. Y luego nos los aclara. En el mundo tendréis aflicción. Pero, y siempre el pero de Dios es lo mejor. Pero, diga conmigo, pero, confiad. Yo he vencido el mundo. ¿Qué significa confiar? No tener estrés, no estar ansioso, tener paz. Yo quiero que usted entienda esto porque yo soy bien ansioso por naturaleza. Y escúcheme por favor, escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Okay? Es normal. Es más, es hasta responsable estar ansioso por el día de mañana. Pero yo quiero que usted entienda que aunque es responsable estar ansioso, es pecado. Oh. Sí, y todas las Xanax, todo lo que te estás bebiendo, todo es causa de nuestro pecado. Yo dice, pero pastor, bendito sea el Señor, eso no es pecado, es la condición humana. Yo quiero que usted lo entienda. ¿Sabes qué? Que cada vez que tú y yo sigo con esto y yo sé que voy a estar así hasta el día que me muera, ojalá Dios me sane de esto. Pero ¿sabes por qué me pongo ansioso? Porque no puedo confiar 100% en que Dios tiene todo bajo control. ¿Sí o no? Miren el que está a su lado y dígale, ay, me dolió. No puedo confiar 100% en que el día de mañana está en las manos de Dios. Pero pastor, ¿y si mañana salgo en un carro y me mato en un accidente? Ay, que te giro lo que estoy diciendo ahora. Lo que estoy diciendo es bien feo, pero se lo voy a decir de todas maneras. ¿Te crees que eso no da ansiedad? Terrible. Pero si está en las manos del Señor, que mañana es el último día de tu vida, Dios está en control. Hermoso, mañana vas a ver su rostro. Y yo estoy acá abajo todavía. Y te tengo que entejar. Está fuerte, yo sé que está fuerte, yo sé. En el mundo tendréis que. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero, mandato de Dios, pero confiad, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y esto se lo estoy diciendo para que aprendan a tener paz. Por eso la oración es tan necesaria, porque el único lugar
el único lugar donde tú dejas el estrés diario, y a mí se me trepa el mono todos los benditos días de mi vida. Ustedes no tienen idea. Y los primeros 15 minutos de rodillas, sí. Yo no soy diferente a ustedes, pero cuando pressing on, ¿sabes lo que es press on? Me quedo. Y yo no me levanto hasta que Dios me dé paz. Así mismo es. Y cuando ya estoy en paz me levanto. Yo sé que pueden pasar 1000 cosas malas en el día, pero se lo digo, hermano, no hay manera que las cosas que ocurran en el día, luego de un buen tiempo de oración, yo no las maneje con paz. Den un aplauso al Señor, por favor. Juan 17:15. Todavía hay más, sí, queda un montón. No ruego, léalo conmigo por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay mucha gente que me dice, pero pastor, usted tiene que pensar que el Señor va a cuidar su iglesia en todo momento. Mire el arca. Me traen el arca del diluvio. Y yo sé porque es un tema que se toca mucho, el arca del diluvio. Yo quiero que usted recuerde el arca del diluvio. La familia de Noé fue salva de la suerte que tuvo el resto de la humanidad, ¿sí o no? Afuera estaba la gente ahogándose por el juicio de Dios. Ellos estaban adentro y ellos no tuvieron la misma suerte. Pero durante el tiempo de ese terrible tormento, ellos vivieron dentro de un arca en estrechez. En pérdida, ellos perdieron todo lo que tenían. La peste que había allí estaba brutal. ¿Usted se lo imagina? Y no solamente eso. Dios no los llevó al tope de un monte a cuidarse allí y les tiró sol encima del arca en lo que el resto del mundo se moría. Ellos estuvieron en el mismo medio de la tormenta. Escucharon la tormenta. Les tiró encima, las pasaron negras allí adentro, pero negras las pasaron. O sea que estuvieron en el problema, pero Dios guardó su alma. Y usted y yo vivimos en un mundo que está pasando una crisis brutal. Y es posible que esas crisis puedan tocarnos a nosotros. Se lo llevo diciendo hace mucho tiempo y ojalá no pase nada, pero Puerto Rico no está exento de que pase crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas, cualquier cosa. Y usted sabe que estamos así. Y el día que pase, yo quiero saber qué va a ser la iglesia del centro de Arecibo, Puerto Rico. Porque es posible que entre esas cosas tengamos pérdida personal. Haya cosas que se acaben en nuestra vida. Haya comodidades que se acaben. Y es posible que eso dure hasta que nos muramos y con nuestros hijos también. Yo quiero que usted me entienda. Había cristianos en Cuba cuando entró el régimen. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que había cristianos que no volvieron a ver libertad en el resto de sus días y murieron bajo el régimen? Sus hijos nacieron, crecieron. Y quién sabe si algunos murieron en el régimen y nunca vieron otra cosa que no fuera la barbarie que hay al lado. La pregunta es, ¿usted le va a dar la espalda a Dios si el mundo alrededor se nos viene encima? Porque todos los que estamos aquí, bueno o malo, nacimos en prosperidad y paz. Podemos sentarnos a ver la televisión y ver lo que pasó en París y sentirnos más o menos tranquilos porque aquí los que se matan son los drogos, los demás más o menos estamos bien. De vez en cuando a alguien se les zafa un tiro, pero si no, no. Están conmigo, hermano. Y he querido ser bien enfático en esta parte porque el sufrimiento general es general. Y las cosas que Dios hace en los imperios, en los reinos, en los tiempos, tocan a todo el mundo. Si usted quiere, siéntese a leer los profetas menores y siéntese a leer Reyes y Crónicas y verá. El país entero de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, recibiendo justa retribución, recibiendo juicio por su maldad, pero allá adentro había un remanente y el remanente sufrió. Lea la historia de Jeremías, lea la historia de Isaías, lea la historia. Daniel fue sacado de su nación y fue llevado. ¿Están conmigo?
Y siguieron siendo fieles a Dios y nunca volvieron a su lugar de confort. Yo quisiera que usted entendiera, no siga orando porque Dios devuelva confort. No siga orando porque las cosas vuelvan a ser como en los 90, qué sé yo, que había mucho trabajo. No siga orando para que las cosas estén bien. Ore para que la gloria de Dios arrope este país. Y que sea en prosperidad o en tiempos de tiniebla, Dios nos use a nosotros para recoger las almas que se están perdiendo. Así que nuestra esperanza en esta tierra no es vivir en confort ni en tranquilidad, sino que en medio de la crisis aprendamos a confiar en paz al que ya venció. ¿Me entendió? Así que la primera razón, la primera causa del sufrimiento es sencillamente el pecado universal. Estamos metidos en un lugar que está en problemas. Y si vivimos en una nación que entra en un problema, pues estaremos en problemas. Por eso Puerto Rico ahora tiene un problema económico y todos nos tocó, buenos y malos. ¿Que Dios va a estar con nosotros y nos va a bendecir en medio de la situación? Sí, no he visto justo desamparado. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto usted? Pues yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto en mi vida. Yo puedo contarles y sacarle cuentas y números de todo el potencial dinero y beneficios económicos que yo perdí a través del tiempo en estos últimos 10 o 15 años por la década perdida económica en este país. Pero Dios no me permitió salir de aquí. Como ustedes que están aquí, hay gente que Dios le ha permitido a ir y bregar y trabajar. Eso no importa, estoy haciendo la voluntad de Dios, no la mía. ¿Ok? Y Dios, y eso le pasa a cada uno de ustedes. El que tiene una casa perdió valor en su casa. Usted se ha puesto a sacar números, no lo haga porque se deprime. Y nos llamaron a estar en paz. Usted se ha puesto a sacar cuánto dinero tendría en la cuenta de banco si el galón de leche en vez de costar 6 y pico, costar 1 y pico como en Texas o algo así. Cosita así sencilla. Dios te llamó a estar en paz. Ahora, si lo primero es que el dolor viene porque hay dolor en el mundo, diga conmigo, segundo. Con gusto, segundo. Hay una obstinación individual con el pecado que sí va a tener consecuencias en nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Sí hay ocasiones que la enfermedad y la crisis son resultados del juicio de Dios por pecado. Es que es bien importante que cuando veamos la palabra, veamos el sufrimiento en el contexto total. ¿Ok? Y entonces hay dos textos tremendos, que son los dos textos que están llamando a estos discípulos cuando le preguntan a Jesús. Ezequiel 18:20, por favor pónmelo ahí. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ese texto está diciendo que cada persona es responsable individualmente de lo que hace. Mi hija es responsable de su vida espiritual con Dios, yo no. ¿Ok? Mis padres no son responsables de mí y yo, de hecho, no de ellos. Aquí cada persona es responsable individualmente ante Dios de su pecado y va a recibir la retribución aquí y en la eternidad si se empecina, si se obstina en pecar. No hay break, no hay otra solución. Ahora en Éxodo 25 decía otra cosa, léalo conmigo, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, esto es en los 10 mandamientos, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Padres, hijos, nietos, bisnietos, y yo no sé si hasta los tataranietos, porque es el padre y la cuarta generación, ¿verdad? ¡Wow! Entonces estos dos textos parecen contradecirse, porque ese texto parece decir que cuando un padre peca, Dios va a mantener su ira sobre 4 generaciones más. Uy. Y esta fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Su papá o él? Porque él no había pecado todavía, cuando nació ya nació ciego. Y ellos entendían que si había tristeza es por pecado. No hay tristeza por otra cosa que no sea por pecado.
Pero yo quiero que usted entienda que estos dos textos, aunque parecen contradecirse, realmente hablan de lo mismo. Y repito, cada cual es responsable de su pecado, cada cual recibirá consecuencias directas de su pecado, pero cada familia que rechaza a Dios y continúa rechazando a Dios, padres que le enseñan a sus hijos, por eso lo que hacemos aquí cuando presentamos niños es tan tremendo. Yo llevo a mi hijo al evangelio, o yo le detengo la entrada al reino a mi hijo. ¿Alguien está conmigo? Está aquí. Dejad venir los niños a mí y no se los impidáis. Porque si yo me empecino en el pecado y yo le enseño a mi hijo a pecar, y mi hijo se empecina en el pecado y le enseña a su hijo a pecar, Dios mismo visita la maldad de esa familia por 3 y 4 generaciones. ¿Qué hace Dios? Quita su misericordia de esa casa. Quitar su misericordia de esa casa es que no les va a alumbrar la luz de Cristo. Todos los que están aquí vienen de una línea familiar donde en algún momento usted o su papá o su abuelo conoció a Cristo. ¿Cuántos son primera generación de cristianos? Que se convirtieron ustedes y sus familiares no. Hay 1, aquí 2, aquí 3. Mi papá fue 1. En el caso de mi mamá, ¿cuántos había convertido? Una generación anterior a la tuya. ¿Cuántas? 4. O sea que ya tu padre, tu abuelo, bisabuelo, ya venía una línea, porque la Biblia dice que el Señor también visita la bondad de sus hijos. En el caso de mi casa, de una familia que no conocía a Dios, Dios intervino en el hogar de mi padre, salvándolo a él. Y ahí se rompe un tiempo donde Dios no había hablado a esa familia. ¿Me entendió lo que le quiero decir? Pero hay momentos donde la obstinación del padre, del hijo y del nieto hacen que Dios diga, esta generación no la voy a tocar. De hecho, si usted no lo cree, vaya a la palabra y vea cuando Dios literalmente al pueblo de Israel les dice, de tu familia no te quedarán hijos porque yo los voy a terminar a todos. Bregar con Dios es bien serio. Y el asunto de nosotros criar a nuestros hijos con temor y temblor es bien serio. Si usted se convirtió después de viejo, ya crió a sus hijos, entonces tiene que dar testimonio. Porque Dios se va a meter en su casa. No sé si usted me entiende. Dios se va a meter en su casa. Escúcheme bien, Dios no está en el negocio de matar gente. Dios está en el negocio de salvar gente. Y si te tocó a ti para tocar tu casa. Así que dale gloria a Dios, da testimonio a Dios. Pero sí hay sufrimiento y sí hay muerte que está relacionada a gente que se obstina en pecar. Y la petición aquí es que no le permitas a tu vida vivir en pecado. No lo hagas. Tú corta inmediatamente con el pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Si tú te arrepientes, las consecuencias se detienen con el tiempo, no todas. Y miren el ejemplo de David, que pecó y las consecuencias siguieron su casa. Y David tuvo unas consecuencias desastrosas en la vida familiar, terribles, violentas, aunque Dios siguió usándolo para su gloria. Yo le voy a rogar, por favor, tenga cuidado de su vida. A todos los que están aquí, no tengan en poco el buscar al Señor. Así que 1, hay sufrimiento porque el mundo está en sufrimiento, porque el pecado entró. 2, sí hay sufrimiento en ocasiones por nuestro propio pecado personal. Y sí hay sufrimiento colectivo en las familias por el pecado de las familias que no ha sido arrepentido y no nos hemos convertido. Y 3, diga conmigo, 3. Hay sufrimiento que Dios permite para un propósito mayor. Y ese propósito se llama su gloria. Para darle fama a su nombre. Este es el más difícil de entender, porque la mentalidad evangélica de nuestro siglo XXI no cabe la premisa
de que estemos bien con Dios y a la vez estemos viviendo un sufrimiento. En la mente cristiana de este siglo no cabe que tú estés bien con Dios y a la vez estés viviendo un sufrimiento. Sea enfermedad, sea calamidad, sea una depresión económica. Nosotros vivimos hoy como los amigos de Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job completo? ¿O algunas partes? ¿Lo han leído, verdad? ¿Se acuerdan cómo se llaman los amigos? Elifaz, whatever, y no me acuerdo de los nombres ahora. No me acuerdo el mío, yo creo. ¿Y qué hicieron esos chicos? Ellos se sentaron frente, hermano, Job era el tipo más distinguido de la ciudad. Era rico. Tenía 10 hijos, ¿verdad, mami? Que yo siempre digo 14, son 10, ok. 10 hijos. Mami todos los días me llega a casa y me dice, 10, no 14. Por alguna razón me quedé fijado con 14. 10 hijos, una prole hermosa, tenía muchas tierras, tenía muchas cosas. La gente lo respetaba, por eso fue que vinieron esos amigos donde él. Job era de los ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad. ¿Y qué le pasa a Job? Que todo lo que tenía le fue quitado de manera terrible y violenta. Sus hijos murieron en un desastre natural que los mató a todos a la vez. Vino un tornado, le cayó encima a la casa y los mató a todos de momento. Padres no pueden vivir con la pérdida de un hijo, imagínense todos a la vez. Pierde todo su dinero con robos y con desastres naturales. Y para colmo él se mira y se enferma de una manera tan terrible que no lo pueden mantener dentro de la casa y lo botan al patio de la casa. Y apestaba tanto que los perros llegaban para lamerlo. Y después que está en esa condición, gracias a Dios que no existían pistolas para ese tiempo, llega la mujer y le dice, ¿por qué tú no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? A ver si cobro el seguro y me caso con otro. Lo que le quedaba era el support, el apoyo de su esposa y lo perdió también. Y la Biblia claramente dice que el problema de Job fue diseño de Dios. Empieza a pensar ahora en el dolorcito suyo, esa cosita por la cual usted se queja todos los días. Uy, yo quisiera una cocina mejor que esta. Yo odio mi vida. Ese calentador que está medio tapado. Yo odio mi vida. Desnudo vine del vientre de mi madre a este mundo y desnudo volveré de él. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso dijo Job. Cuando estés frente a la hornilla de tu cuarto y diga, 4 hornillas llegaron, 3 hay ahora, bendito el nombre del Señor. Y no te quejes más. Ay, perdón, yo sé que ya Daniel. Le voy a dar unos segundos para que diga ay con calma. Mira a su lado. Haga así. Las lágrimas que le quieren salir, a ver. Porque no bajen, para que nadie las vea. ¿Okay? Pero el punto principal del libro de Job es exactamente mostrar que a veces Dios utiliza el sufrimiento para traer a nuestras vidas crecimiento y madurez espiritual. Y eso trae gloria a su nombre. Porque la gente sabe cómo tú naciste, lo que tú eres y de dónde tú vienes. Pero cuando Dios termine contigo no te van a conocer y te van a mirar y van a decir, ¿qué te pasó? Y tú le vas a decir, es que ahora me parezco a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte a Él, que Él se lo merece. Y por eso es que cuando estos tipos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le dijo, ninguno de los dos.
En este caso particular, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Yo diseñé su ceguera de nacimiento para llegar hoy aquí y que la gente vea mi gloria. Mano, pero el tipo estuvo como 30 años ciego. Ese Dios tuyo es terrible. Romanos 10 es que Pablo dice, ¿quién eres tú? ¿El 10 o el 12 o es el 11? Yo no sé cuál es. 9, anda, yo iba por el 10. ¿Quién eres tú, barro, para decirle al alfarero cómo te tiene que hacer? ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a Dios, Señor, yo tengo un plan mejor que el tuyo? Conmigo tú fallaste. Ay. Digo, el que quiera decirlo ahora, levante la mano para decirle a la gente que se separe usted rápido en lo que cae el rayo. Yo tenía un plan mejor que el tuyo. Yo sabía mejor que tú. Es más, déjame explicarte lo que yo haría conmigo para que lo haga. Porque parece que con tanta gente se te perdió el file. Se te perdió la reseña de las oraciones que te he dado. No pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo lo que pasa en tu vida, si tú eres cristiano, todo lo que pasa, si tú eres llamado de Dios, todo lo que está pasando en tu vida tiene un diseño de Dios para acercarte a él. Y si vivimos juntamente con Cristo en su sufrimiento, también viviremos con él en la resurrección. Cristo sufrió por nuestra salvación y está aplicando el sufrimiento para nuestra salvación. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se usa para salvación es la misma de sanidad. Porque creemos que sanidad solamente es que Dios venga y sane nuestro cuerpo de un catarro. ¿Okay? De hecho, eso es un drama de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y lo primero que nosotros necesitamos entender, escúcheme bien, es que nuestra necesidad suprema no es nuestro confort. Nuestra necesidad suprema no es sentirnos bien. Nuestra necesidad suprema es la salvación de nuestra alma. Y a eso la palabra le llama sanidad. Ese es el mensaje que Jesús le llevó a sus discípulos cuando habló de dos casos extremos, porque en Lucas Jesús habla de esto mismo. Yo quiero que usted en un momento lo escuche. Le voy a leer estos 5 versículos. Lucas, llévame a Lucas 13, del 1 al 5. Mírelo por favor, rapidito. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Pilato era gobernador romano y agarró a unos galileos, que eran los galileos, donde venía Jesús, ¿verdad que sí? Judíos. Y Pilato mezcló la sangre de ellos en los sacrificios a sus ídolos. ¿Cómo tú mezclas la sangre de alguien? ¿Cuándo lo qué? ¿Cuándo lo qué? No le están sacando sangre para hacerle prueba de azúcar. Los mató. Y esta gente hablando de que Pilato, el que los tiene gobernados en esclavitud, mató a 2 o 3 de los galileos e hizo una cosa aberrante. Usó la sangre y se la presentó a sus ídolos. Y están hablando de eso. Y Jesús les respondió, piensan que estos... Versículo 2, ¿lo tiene ahí? Miren lo que dice. Piensan que estos galileos, porque padecieron esas cosas, eran más pecadores que todos los demás. Jesús le está haciendo la misma pregunta que le hizo a los discípulos aquel día. ¿Ustedes piensan que eso le pasó porque los pecados de ellos eran más grandes? Os digo, no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igual. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Piensas que por este momento de crisis política a esa gente le pasó esa barbaridad?
Y tú quieres justificarte diciendo, ellos tienen que haber sido grandes pecadores para que le pasara eso. Jesús le dijo, no, es que todos los que están aquí, si no se arrepienten y vuelven a Dios, terminan en el mismo lugar donde esos terminaron. El punto no fue que le pasaron una navaja por la yugular, el punto es tu eternidad. Que si no te arrepientes y te vuelves a Dios, te pierdes para siempre. Y luego dice otra, mire, aquello era un problema político. Después viene un accidente. Un accidente, dame el 4 por favor. Dice, o aquellos 18 personas, eran trabajadores, estaban encima de una torre. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Y los aplastó. Y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Deja de pensar que tú estás mejor que los demás porque las cosas te van bien. Y deja de pensar que el día que no te van bien, Dios se alejó de ti. Tenemos que entender que lo importante aquí es nuestra búsqueda con Dios. Y aunque las cosas vayan bien o vayan mal, el asunto principal es la eternidad. ¿Lo entendió? Y en el caso del ciego de nacimiento que vimos hoy, la sanidad de su padecimiento físico, la ceguera de nacimiento, fue solamente el pretexto de Cristo para alumbrar su corazón y llevarlo a los pies del Maestro. Por eso usted lee allí, cuando leímos al principio, dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, la untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate. Me imagino que alguien lo llevó porque el pobre ciego, ya tras que no veía, le taparon los ojos con lodo. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Era una fuente que estaba cerca del templo. Y Juan nos da el nombre para que lo entendamos. El estanque de Siloé, que traducido es enviado. Es el estanque que estaba allí para recordarle al pueblo que estaban esperando un Mesías. Fue él. Se lavó el lodo, regresó, ¿cómo? Viendo. Un milagro poderoso. Y esto es igual que con cada uno de nosotros, porque tú y yo estábamos ciegos a la realidad espiritual de Dios desde que nacimos. Porque no hay ni aún uno, sino que todos estamos destituidos ¿de qué? Desde que nacimos estamos ciegos, pero Dios mismo nos buscó. El tipo estaba tirado ahí viviendo de limosna en su vida y Dios se acercó. Él no fue a buscarlo y así fue contigo y así fue conmigo. En su misericordia, Dios mismo nos buscó. ¿Lo crees o no? Y no fue al revés. Y volvió a tocar nuestra naturaleza de tierra. Y la juntó con su palabra que sale de su boca, la saliva. Y nos dirigió al estanque del Mesías. Ve a Cristo, porque de Él salen aguas salutíferas, que es su Espíritu Santo, que te va a limpiar de tu pecado y te va a sanar de la muerte y te va a dar vida eterna. Dale un aplauso al Señor, por favor. La sanidad de este ciego es la historia de tu salvación y la mía. Cuando la semana que viene leamos el resto, usted va a escuchar una de las expresiones más hermosas que le he escuchado en muchas predicaciones por ahí. Porque este tipo se convirtió de verdad, de verdad, de verdad. Y la semana que viene vamos a ver cuando los fariseos están increpándolo, molestándolo. Y dicen, tú estás metido con el Jesús ese tipo es un pagano, es un perverso. Le dice, mira, yo no sé quién es él, porque todavía su teología era pequeñita, ¿no? Dice, yo no sé quién es él, pero una cosa sí sé, que antes no veía y ahora puedo ver. Y eso te pasó a ti y me pasó a mí, que antes no veía, pero ahora puedo ver. Ahora yo sé hacia dónde voy. Ahora yo sé qué hacer cuando salga por esa puerta. Yo tengo al Señor en mi vida. Yo tengo al Señor en mi corazón. Yo tengo la esperanza de gloria que es para mí. Antes no veía, pero ahora yo puedo ver. Por lo tanto, cada dolor, hermano,
Yo sé que tú estás pensando en los tuyos. Cada sufrimiento, cada tribulación, así como cada milagro que Dios te dé, porque Dios todavía hace milagros. Todavía Dios sana. Cada milagro, cada prodigio que recibas en tu vida, todo. Escucha lo que dije. Cada dolor y cada milagro. Cada sufrimiento y cada prodigio. Te las puse las dos iguales. Todo eso es esencialmente una muestra de la sabiduría eterna de Dios para salvarte y sanarte el corazón. Y cuando Él permite enfermedad, está bregando con tu corazón. Y cuando Él te sana, está bregando con tu corazón. Y cuando Él permite un tiempo difícil económico, está bregando con tu corazón. Y cuando llega la bendición, está bregando con tu corazón. Jesús llegó a ti y a mí para sacar del dolor y la tristeza una gloria infinita que solamente está empezando a manifestarse. No hay razón para que tú te levantaras en esta mañana a adorar a Dios. La gente te mira desde afuera y dice, estos tipos están perdiendo el tiempo. Pero tú llegas aquí y la gloria de Dios, la gloria que veremos en el cielo, cuando estemos todos adorando frente al trono, empezó aquí ya. Porque Dios te está sanando y te está afligiendo y está probándote y te está bendiciendo, porque la gloria ya comenzó a derramarse sobre ti. Por eso tú adoras, por eso tú amas, por eso tú buscas al Señor. Por eso Pablo decía, Romanos 8:18, por favor. Pues tengo por cierto, léalo conmigo por favor, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Y por ello la respuesta cristiana al sufrimiento y al dolor, escúcheme bien, y quiero ser bien cuidadoso con esto porque ustedes saben que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente va a reaccionar a nuestra realidad. Nosotros tenemos que batallar con eso poco a poco. ¿Ok? Pero la reacción nuestra no debe ser al final del día una depresión que no sane, un desespero que no se calme, sino la expectativa de que Dios está operando su salvación en nosotros, su salud y su santidad. Y sea que Dios nos regale un poderoso milagro de salud, un poderoso milagro de sanidad, que nos libere, que nos restituya, o que por el contrario solamente nos dé las fuerzas para seguir luchando con nuestra condición. La única respuesta del cristiano es una, de hecho dos. Diga conmigo, confiar y adorar. Repítalo conmigo, mi única respuesta frente a los milagros y frente al sufrimiento en mi vida es confiar y adorar. Confiar, dígalo y adorar. Dígalo otra vez, confiar y adorar. Porque el apóstol Pablo, y con esto sí acabo, lo dice muy bien en Romanos 8:28. Y léalo todo conmigo y lléveselo en su corazón. Y sabemos, vamos, léalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas, otra vez, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Aquellos que estaban tirados, ciegos en la esquina, y Cristo vino a visitarlos. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dale un fuerte, 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 fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Y déjame orar. Así como estamos sentaditos, vamos a escuchar anuncios bien rápidos, 5 minutos. Y a las 12 nos vamos de aquí. Pero quiero orar por toda la iglesia ahora. Estuvimos aquí al frente, oramos por la necesidad. Si al final todavía requieres oración para fortaleza en tu problema, vamos a hacerlo de otra manera. No vamos a orar individualmente ahora. ¿Okay? Ahorita oramos por enfermedad. Pero si hay alguien que tiene una necesidad de oración por fortaleza personal en medio de su situación, como he hablado hoy, ya no estamos hablando de la crisis de la enfermedad, sino necesito la paz de Dios.
Necesito esa confianza. Yo no quiero que te vayas de aquí pensando que eres poca cosa. Recuerda el padre que trajo un niño que estaba endemoniado, loco, que se tiraba al fuego, que se tiraba al agua para ahogarse, tenía intentos suicidas, y el padre lo lleva donde los discípulos. Jesús está en un monte allá viendo la gloria de Dios. Sus discípulos no pueden bregar con él. Cuando Jesús baja hay un revolú. Está la gente viendo el show del nene haciendo gritos y tirándose en el fuego y todo, y el padre angustiado. Y Jesús mira la condición, y en vez de salir corriendo donde el niño y sacarle el demonio, no hizo eso. Jesús bajó y le dice a los discípulos: ¿qué pasa aquí? Que este muchacho está endemoniado y no hemos podido sacarle el demonio. ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Cuál era la lógica suya y mía? Quítale rápido el sufrimiento al padre. Demonio, vete. Jesús no hizo eso. El niño siguió allá. Jesús agarra al papá y se lo lleva aparte. Porque el sufrimiento tiene que ver con tu corazón y el mío. Y le dice: ¿qué le pasa al muchacho? El padre no había tenido un momento para soltar su dolor. Le pasa esto de día, le pasa esto de noche. Yo quiero que usted entienda, en esa época, tener ese problema, la gente miraba a todo aquel que tenía enfermedad, fuera mental o fuera física, como gente mala, porque te pasaba eso si eras pecador. Eso fue lo que los discípulos preguntaron. Y Jesús lo agarra, lo más seguro nadie se había sentado, menos los líderes de la iglesia, a decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en el corazón? Y el padre le dijo: me pasa esto, mi hijo le pasa esto desde pequeño, yo no sé lo que es, tú podrás ayudarlo. Y Jesús toca el corazón de ese hombre como está tocando el tuyo hoy, escúchame. Y le dice: si puedes creer, va a pasar. Y ese hombre dice lo que Jesús estaba esperando: Señor, yo creo, pero ayuda mi fe. Le estaba diciendo: es que está tan pequeña mi fe. Es que este problema me tiene tan y tan agobiado que ya no sé en quién creer. Pero si tú puedes ayudar mi fe, yo sé que tú vas a meterte en mi vida y tú vas a bregar. ¿Cuántos hoy necesitan decirle al Señor: Señor, yo creo lo que el pastor acaba de hablar porque es tu palabra, pero en mi situación personal está bien duro? ¿Qué tal si ayudas mi fe? Ahí donde estás, ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Dios va a bregar con tu corazón hoy. Todo aquel que necesita del Señor, la gracia de su Espíritu para las situaciones que vas a enfrentar cuando salgas por esa puerta ahorita. Ponte en pie. Dios no es un Dios sádico, y yo lo que te he predicado no es un Dios sádico, es un Dios de amor, que te está pasando por lo que te está pasando para bendecirte, para hacerte crecer, pero tienes que confiar en Él. Os digo estas palabras para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, delante de ti, ¿qué tal si los que estamos en pie, el que esté cerca, sea uno que esté en pie o no, pero ponga con mucho respeto su mano en el que está a su lado, sobre todo si usted no lo conoce, con mucho respeto, pero vamos a orar los unos por los otros. Esto es algo bien particular. En este momento no ores por tu necesidad personal, intercede por otro. Intercede por otro. Señor, en el nombre de Jesús, tu iglesia, la niña de tus ojos, por la cual tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, aquella que tú visitaste cuando estábamos ciegos sin ti, de nacimiento, estamos delante de ti. Y como el padre del niño enfermo mentalmente, venimos delante de tu presencia. Creemos tu palabra, creemos tu verdad, creemos lo que tú dices, pero necesitamos que tu Santo Espíritu infunda en nosotros fe. Te ruego en este momento el don de fe, el don de creer sobrenaturalmente en lo que tú tienes para hacer en nuestras vidas. Y te ruego que lo envíes, Señor,
que llenes de tu presencia, de tu verdad y de tu gracia los corazones y las mentes de mis hermanos en la fe, los preciosos siervos tuyos, la gente de Dios que está en este lugar, que vino a adorar tu nombre y que requiere de ti para salir de aquí y vivir en paz y vivir en tranquilidad en medio de su día difícil. Jehová, Dios de misericordia, sopla tu Espíritu Santo en este lugar, sopla tu presencia en este lugar, sopla tu gracia, sopla tu paz, sopla tu amor sobre esta casa. Sé propicio a cada vida y cada corazón y danos la fuerza y danos el ánimo y danos la sabiduría y danos el entendimiento para afrontar nuestros problemas y tener la victoria que solo proviene de ti. Te ruego que quites el cansancio espiritual. Te ruego que traigas nuevas fuerzas. Como dice tu palabra, que tú renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo. Eso yo te lo pido para esta casa. Yo te lo pido para esta casa. Yo te lo pido para esta casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hermanos, la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. En todo ruego y oración con acción de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Hemos presentado nuestra necesidad. Vamos a dar gracias ahora. Y vamos a confiar que esa promesa se hará real. Vamos, dé gracias. Gracias, gracias. Levante sus manos, dé gracias. Diga: gracias, Señor. Tú te vas a meter en mi casa, tú te vas a meter en mi matrimonio, tú te vas a meter en mi mente, tú te vas a meter en mis emociones, tú te vas a meter en mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Vamos, un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte. Bendecido y adorado por el Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Permita al Espíritu Santo de Dios soplar sobre ti ahora. Espíritu, sopla sobre esta iglesia. Sopla sobre esta gente hermosa. Sopla salud. Sopla paz. Descanso. En el nombre de Jesús.